Ok, chicos, muy bien. Entonces, en conclusión, la función que tiene, digamos, las matemáticas es prácticamente la resolución de problemas, ¿vale? Digamos que de forma general es el uso que tienen las matemáticas, aunque sabemos que de manera cotidiana pues lo utilizamos básicamente para sumas y restas, ¿no? Muy bien, vamos ahora con las ramas de la matemática, ¿ok? Se dice que prácticamente las matemáticas pueden ser una matemática pura o una matemática aplicada, ¿ok? ¿Esto qué me indica? Pues prácticamente que podemos en un momento dado, cuando es matemática pura, es estudiar ya los métodos, leyes, teoremas que ya están establecidos, pero que son meramente procesos matemáticos, es decir, que no hay una aplicación como tal, simplemente te dicen, entiende el área del triángulo, base por altura sobre 2, ¿lo entendiste? Sí, ok, eso es matemática pura. Y viene la otra rama que son las matemáticas aplicadas. La matemática aplicada, pues como su nombre lo indica, lo que va a permitirnos hacer es justamente aplicar esos modelos que nos brinda la matemática pura allá problemas de la vida real, de la vida cotidiana, y pues ya se van a aplicar en diferentes aspectos de finanzas, contabilidad, en la parte de la medicina, ¿no? Entonces, he ahí la diferencia entre esas dos. Pero pues bueno, hay otras ramas también en las cuales podemos clasificar a las matemáticas, ¿ok? Que podríamos decir que son prácticamente la aritmética, que es justamente nuestro tema de estudio, y pues se van a dar cuenta que su objeto de estudio justo de esta parte de la matemática, pues es el conocer y trabajar con los números reales para conocer y manejar bien nuestras operaciones básicas. ¿Ok? ¿Cuáles son las operaciones básicas? La suma, la resta, la multiplicación, la división. Ajá. Muy bien, eso se encuentra en cuanto, perdón, a la aritmética. Después vamos a tener a otra rama que es el álgebra. Si tú observas, el álgebra prácticamente dice que nos va a estudiar a los números de manera general y la manera en que los vamos a hacer generales es reemplazándolos por letras, ¿ok? Voy a utilizar letras para representar un número. Cuando nosotros conocemos ese número o tenemos ya ese dato, vamos a utilizar por lo regular las letras primeras del alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, o son valores que nosotros podemos dar en un momento dado, ¿vale? Cuando nosotros no podemos dar ese valor porque lo vamos a calcular, lo desconozco o apenas es algo que quiero averiguar a través de una fórmula o un procedimiento, vamos a utilizar las últimas letras del alfabeto, como son T, U, V, W, X, Y, Z, son las que utilizamos y conocemos como las famosas incógnitas. Ajá. Eso que desconocemos. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a manejar en álgebra. Por eso se dice que el álgebra estudia los números o las cantidades de manera general. Ajá. Por eso es que vamos a empezar a utilizar en álgebra numeritos y letras. Después tenemos a otra rama que es el cálculo y pues este también se utiliza en lo que es física, química. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es calcular movimientos o cambios dentro de esas fórmulas o variables, ¿ok? Por ejemplo, la de la velocidad, el cálculo diferencial o integral, cuando ya empezamos a establecer límites o se utilizan ciertos rangos de movimiento, ¿ok? Para obtener algunos valores. Entonces, otra rama de la matemática es el cálculo. Después de ahí vamos a tener a la geometría, ¿ok? Y pues la geometría no va a estudiar otra cosa más que la cuestión de las dimensiones y las formas que van a tener los objetos, ¿no? Y es cuando empezamos a ver conceptos de volumen y más que distancia o área, es volumen de los objetos. Y después vamos a tener, sobre todo cuando esto se plasma en un plano, perdón, después vamos a tener lo que es la teoría de juegos, que prácticamente pues se le considera como una de las ramas modernas de la matemática, porque prácticamente se utilizan modelos matemáticos para la toma de decisiones. Ajá. Y pues bueno, ahí tenemos un ejemplo sencillo como el del ajedrez, que son juegos de estrategia. Ujú. Después vamos a tener probabilidad y estadística, que son otra de las ramas que vamos a encontrar dentro de la matemática. Y pues ambas se utilizan mucho para de alguna manera pronosticar, sobre todo en la parte matemática de costos, contabilidad, finanzas, de manera numérica ciertas situaciones. Entonces, la probabilidad y la estadística pues son ramas también que pertenecen
a la matemática y nos permiten en un momento dado, como lo es estadística, recolectar datos, organizarlos, analizarlos e interpretarlos. Muy bien. Y ahora, pues de aquí, una vez que terminamos con la parte de lo que es la matemática en cuanto a sus ramas, pues vamos a encontrar en dónde se aplican. Y aquí les pongo ejemplos muy sencillos, pues prácticamente, como les mencionaba al inicio, se aplica en cualquier área del conocimiento de nuestra vida familiar. En ti como persona se aplica la matemática, ¿ok? Sobre todo en la parte de la biología, en las finanzas, bolsas de valores, pronósticos, ¿qué más lo podemos ver? También incluso, si ustedes observan, en la parte de lo que es el arte, ¿no? Ahora actualmente el arte moderno tiene mucho uso de la parte de incluso hasta de la trigonometría para poder crear efectos visuales, tanto en lo que son obras físicas como es, ahí se me fue, la escultura y también en la pintura, ¿no? El arte moderno igual está muy padre y está muy apoyado por la matemática. Y pues viene otra área en la cual se involucra la matemática que me encanta también, que es la música. Entonces, para poder llevar un buen ritmo, para llevar una métrica, cada sonido, cada nota tiene un valor y en base a ese valor se da un tiempo y se da justamente esa coordinación de armonías, ¿verdad? Dentro de lo que es la música, ¿ok? Entonces, vean cómo de manera extraordinaria la matemática influye en muchos aspectos, ¿no? Y de aquí, pues prácticamente se deriva su importancia. Y de aquí, pues también quiero destacar a un matemático, ¿ok? Muy moderno. De hecho, pues ustedes pueden ingresar. Hay un video que les compartí de él, él tiene todo un canal ahí en YouTube, que es Eduardo Sáenz, y él dice, las matemáticas son un instrumento poderosísimo para ejercer la ciudadanía de una forma crítica. Para ejercer la libertad como ciudadanos necesitamos de las matemáticas. ¿Quién pudiera decir que la matemática nos iba a volver seres libres? Nadie, ¿verdad? Y quizás tú digas, no, al contrario, me esclaviza, me estresa. Pero en realidad es que es amplio el uso que ellos tienen, inclusive pues está muy de la mano con la parte psicológica. Quizás ustedes reconozcan por ahí que tiene que ver con lo que acabamos de mencionar anteriormente con el arte, los famosos mandalas, ¿no? Es increíble ahora el ámbito que tienen como terapia psicológica, puesto que generan cierta pasividad, concentración, sobre todo para niños que son muy hiperactivos o tienen problemas de concentración, se aconseja el uso de mandalas. Y pues los mandalas pues vienen de esa combinación, ¿verdad? Y pues por eso es que la matemática dice es un instrumento poderosísimo. Nos va a ejercer esa parte de libertad, sobre todo porque vas a emitir un criterio o una crítica, un comentario pues mucho más acertado, ¿no? Ya no manipulado tanto por la emoción o por lo que digan los demás. Las matemáticas en un momento dado pues como les había comentado, nos van a adiestrar para tener un razonamiento más lógico, ¿no? Y miren, aquí está la frase justamente que les mencionaba hace un rato. Bueno, no mencionaba la frase como tal, ¿no? Pero dice, así como tenemos que hacer ejercicio para mantenernos saludables, la matemática es un ejercicio para nuestro cerebro. Entonces, para evitar que nuestro cerebro se vuelva ahora sí disfuncional, pues hay que ejercer o llevar a cabo ejercicios matemáticos, ¿ok? Muy bien. Con esto vamos a dar pauta, chicos, a la clasificación de los números. Como ustedes se dan cuenta, pues prácticamente, las matemáticas son universales aquí en China, literal. A partir de que estamos trabajando con nuestros números arábigos, a partir de ahí ya se da una clasificación del número real. ¿Y qué voy a entender por un número real? No es un número de la realeza, sino se le llaman así porque son números con los cuales trabajamos en el día a día. Y mira, observa este diagramita que tengo aquí donde tengo la clasificación de los números reales. Haz de cuenta que es una bolsita. Imagínate que ese círculo azul es una bolsita y esa bolsita se llama números reales. Y dentro de los números racionales y racionales. Vamos a comenzar con los números naturales. Déjenme decirles que cuando estoy investigando un poquito más a fondo, ya checando más bibliografía, hay autores que dicen que en los números naturales no involucran al número cero. Ahorita puse a un autor que considera los números naturales desde el cero hasta el infinito.
Hay quienes dicen que el cero pues no es un número natural, puesto que es la nada, es el vacío, es la ausencia de, como lo es la oscuridad, ¿no? Se supone que la oscuridad es la ausencia del color o de la luz, perdón. Entonces, en este sentido, pues los números naturales, pues ahí hay un poco de controversia, aunque miren, yo les estoy poniendo ahí el número cero incluido, pero hay quienes dicen y defienden a capa y espada que un número natural no debe incluir al cero, ¿ok? Miren, si ustedes observan, al número natural lo estoy representando con la letra N. La N va a representar a los números naturales y aquí en la connotación pues nos está poniendo unas llavecitas. Donde ustedes vean llaves, donde ustedes vean también este símbolo, disculpen que rayo un momento aquí, ay, 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 que estos se llaman corchetes, que son como paréntesis cuadrados o literal paréntesis que son curviados, bueno, a mí no me quedaron tan curviados, van a indicar agrupación, van a indicar conjunto y van a indicar prioridad de operación, ¿vale? Igual ahorita es mucho, pero ya conforme vayamos avanzando me van a ir entendiendo, pero los números naturales ahí, ¿cómo lo leería? Ah, pues es igual al conjunto, en esta parte es igual al conjunto de los números que van del 0, 1, 2, 3, 4, 5 al infinito. Siempre que vean puntos suspensivos, indica que continúa, es una serie que continúa, ¿ok? Muy bien, pues bueno, respecto a los números naturales. Con respecto a pues ahora sí supone que los números enteros van a denotar al número 0. De hecho, al 0 se le considera como tal porque el número 0 nos va a permitir en un momento dado eh, poder diferenciar a un número negativo de un número positivo. Se dice que los números enteros, ¿ok? Aquí voy a acercar un poquito para que se note la connotación. Los números enteros pues van a mostrar lo que conocemos nosotros como la recta numérica y pues va a tomar en cuenta pues a los números vamos a tener acá a los números positivos de este lado a la derecha y vamos a tener a los números negativos del lado izquierdo. Entonces, gracias a los números enteros y como teniendo como parteaguas al número cero, pues vamos a tener algo que se les conoce como números simétricos, ¿ok? Los números simétricos, pues no son otra cosa más que el número contrario. Y se dice que el número simétrico, así como nosotros manejamos una frase, ¿no? Que dice, siempre hay un roto para un descosido, pues para los números también hay un roto para un descosido o un descosido para un roto, ¿cómo va? Ellos también lo tienen. Y en este caso va a ser su va a tener su simétrico o su contrario que va a ser una n negativa, ¿no? Y en el caso de con numeritos, pues yo tengo al 5 y su simétrico es el menos 5. Del 27 su simétrico va a ser el menos 27. Aquí vamos con otra clasificación de los números enteros, que es, ay, 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 perdón, discúlpenme, me fue muy rápido. Vamos a tener a los números racionales, es decir, cuando un número no es entero como tal, o sea, no forman unidades completas, vamos a tener, ok, que puesto que estos van a indicar que no estoy tomando un entero completo, ¿vale? Y aquí fíjense, estamos hablando de que no necesariamente son enteros. Entonces, fíjense cómo está la connotación, se van a representar con la letra Q y nos dice que vamos a tener P sobre Q, ¿verdad? Fíjense cómo se va a leer. Los números racionales es igual al conjunto de números conformados de la forma P sobre Q, tal que, esa línea que está ahí no es un error gráfico, significa tal que P y Q pertenezcan a los números enteros en donde Q sea diferente de cero. Vamos a entender la simbología. Primero ya entendimos la diagonal, ¿eh? Esa línea vertical que significa tal que, pero tengo esa letra E ahí como curveada. Bueno, esa letra E significa pertenecer a o que forma parte de. Es como cuando tenemos al estacionamiento, ¿no? El estacionamiento. Después tenemos, en este caso, otro dato, otra abreviatura que es este símbolo, ¿ok? Que es el de diferente de. ¿Por qué se lee como diferente de? Porque normalmente yo tengo esto que es igual, ¿verdad? Yo les mencionaba acá el ejemplo del estacionamiento. Cuando yo no me puedo estacionar, ¿qué es lo que hacen? Ponen una diagonal para indicar aquí no te puedes estacionar. En el caso
de los signos, como aquí yo tengo que es un igual, cuando a mí me ponen también esta diagonal, se dice que no es igual. Y si entonces no es igual, pues, entonces es diferente de. Por eso es que aquí Q tiene que ser diferente o que no sea igual a cero. ¿Por qué? Porque cuando tú dividas, imagínate, tienes 20 paletas, ¿ok? Tengo, digámoslo así, 10 alumnos. Si yo divido esas 20 paletas entre mis 10 alumnos, les va a tocar a cada una 2 paletitas. Qué rico, ¿no? Pero si yo les digo, miren, tengo una bolsa con 20 paletas, pero a esas 20 paletas las voy a dividir por cero. ¿Qué doy a entender? Pues que esas paletas no las voy a compartir, ¿verdad? Literal no existe la división. Por eso es que si tú incluso lo intentas, tienes oportunidad de hacerlo, si tú divides cualquier cantidad por cero utilizando tu calculadora, incluso del teléfono o en la compu, te va a mandar error o te va a decir que no es divisible por cero, porque pues en una división no puedes dividir por cero, mínimo va a ser entre uno, para dar a entender que la maestra se va a quedar con esas 20 paletas, ¿verdad? Va a decir 20 entre uno, pues todas esas 20 son para mí. Entonces, entre cero, imposible que esas digamos que serían como las reglas para los números racionales. Muy bien. Después de aquí nos vamos a ir con otra clasificación de numeritos que son los números, disculpen que me mueva, irracionales. Los números irracionales los vamos a representar con la letra I o con la letra Q'. Esa comita que está arriba, ese acento que está arriba, esa apóstrofe significa primo. Entonces, dice, ¿qué me da a entender? Pues también es parte de los números fraccionarios, pero la característica que tienen estos números es que no los podemos expresar de la forma entera o de la forma A sobre B o P sobre Q, perdón, que es la que tenemos ahí, P sobre Q. Como no lo puedo expresar así, pues entran en la categoría de irracionales, porque pues sí son racionales, pero no los puedo expresar en forma de fracción. ¿Cómo los puedo expresar? A través de símbolos, ¿ok? Y uno muy común que quizás ustedes conozcan es el famoso pi, que nosotros ya lo hemos redondeado al 3.1416, ¿no? Ya lo redondeamos así, pero en realidad es un número, es un algoritmo que no es periódico. Caray, ¿a qué me refiero con que no es periódico? Si tú observas aquí los números después de la coma, ¿ok? No son iguales, todos son diferentes. No hay una repetición como 3, 3, 3, ahí se dice que es periódico porque ese 3 se repite, ¿ok? Entonces no es periódico porque esos numeritos después del decimal no son repetitivos, ¿vale? Donde también encontramos números racionales cuando nosotros los queremos expresar en forma de raíces. La mayoría de las raíces no son exactas. ¿Hay exactas? Claro que sí. Una muy sencilla, la de 81. La raíz de 81, la raíz cuadrada de 81 es 9. ¿Por qué? Porque 9 por 9 es 81. Ok. Entonces sí hay raíces exactas, pero hay otras muchísimas más que no lo son y entran dentro de los números irracionales porque tienden a ser infinitas, es decir, que por más que tú le chutes y le trabajes nunca vas a terminar y sus decimales son números periódicos, perdón, no periódicos, es decir, que no se repiten. Muy bien, de aquí vamos a pasar justamente ahora a lo que son las propiedades de los números reales, chicos. Miren, les voy a presentar aquí una tablita que les va a servir como formulario, en donde prácticamente tengo fórmulas, no se mortifiquen, recuerden que las letras representan cualquier número, si son las primeras letras del alfabeto quiere decir que yo puedo poner cualquier valor a esa letra. Entonces, por ejemplo, voy explicándoles, ¿va? Propiedad de la cerradura, me dice que tengo que tener como resultado un número real. Peras, al final me tienen que dar peras. Si yo sumo peras y manzanas, al final me tienen que dar peras y manzanas. Así es, cerradura. Así como conocen personas muy cerradas en su criterio, estén bien o están mal, dicen es esto y es esto, aunque no tengan la razón, algo así son las matemáticas, pero ellos sí lo hacen con justa razón y razonamiento, ¿vale? Entonces aquí, en este caso, yo pudiera tener algo muy sencillo. Supongamos que A vale 3, ¿ok? Y que ¿cuánto me va a dar? 8. ¿Y el 8 pertenece a los números reales? Sí, pertenece a los números reales. Pudiera ser clasificado como un número natural o como un número entero. Y en la multiplicación es lo mismo, chicos. Dice que tengo que multiplicar números reales, ¿ok? Por eso tenemos esa E
de pertenencia a los números reales. Dice, sumes lo que sumes, tiene que ser un número real. No puedo estar sumando, por ejemplo, un número arábigo 3 con un número romano 5. Dice, ¿y eso qué? No puedo sumarlo. ¿Por qué? Porque no son reales. Entonces tenemos que sumar números reales. Después tengo la propiedad conmutativa. Conmutar es cambiar. ¿Y qué voy a cambiar? Simplemente cambiar la posición, cambiar el lugar. Para esto tengo que entender algo. Cuando yo tengo números que se suman, se les llaman sumandos. Números que se suman, sumandos. Cuando tengo números que se multiplican, se llaman factores. No le voy a decir número, no, el término correcto es llamarle factor. ¿Ok? Entonces, una vez que repasamos estos conceptos básicos, pues fíjate, ahí tengo en la suma que A más B es igual que B más A. ¿Qué te da a entender? Que no importa el orden en que tú sumes, que no importa el orden en que tú vayas a multiplicar, eso no debe de afectar tu resultado. Como si tú tuvieras 3 más 5, 8, y 5 más 3, 8. Ah, genial. En la multiplicación, 5 por 3, 15, y 3 por 5, 15. Ah, perfecto. El orden de los factores no altera el producto. ¿Recuerdan esa frase? Pues bueno, esa frase se deriva de esta propiedad que es la propiedad conmutativa. ¿Y en la suma cuál sería? El orden de los sumandos no altera la suma. Así de fácil. Después vamos con otra propiedad que es la propiedad asociativa. Y si se dan cuenta, al asociar no hace otra cosa más que agrupar. ¿Qué me da a entender? Que no importa cómo agrupe, puedo juntar primero el sumar tres primeros números y después sumar uno solito, o puedo en un momento dado generar varios grupos para sumarlos y después sacar un total. Y dice, no te debe de afectar el resultado. Y a la multiplicación, lo mismo. No importa cómo comiences a multiplicar, al final te tiene que dar el mismo resultado. ¿Ok? A eso se refiere en cuanto a agrupaciones, ¿vale? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo 1, que A vale 1, a ver si se entienden mis numeritos, ¿eh? 1 más que B valga 3 y que C valga 2, para no irme con números, me va a dar 1, a ver aquí, dispénsenme ustedes, aquí va. 3 más 2 me va a dar 5, ¿ok? Y tengo un 1 más. Dice que es lo mismo que si tú sumaras primero A y B. ¿Cuánto vale A y B? A y B valen en este con 3 y 1 me daría 4 acá, ¿ok? Entonces yo tendría un 4 más, ¿cuánto vale C? Valía 2, que ya se deformó. Entonces 4 más 2 me va a dar 6. Y 5 más 1 me da 6. Entonces 6 de este lado va a ser igual al otro 6 del otro lado. Ajá. Disculpen los garabatos. Ajá. Entonces, ¿qué me da a entender? Que no importa cómo sumes, agrupando, te va a dar lo mismo. También no importa cómo empieces a multiplicar, te va a dar lo mismo. ¿Ok? Luego tengo otra propiedad que es la del elemento neutro. Elemento neutro, ¿a qué me refiero? Que todos, cuando hablamos que una persona está en una posición neutra, es que no se mueve ni a favor ni en contra, simplemente escucha, te puede dar un consejo, pero no va a ser ni para beneficiar a uno o perjudicar a otro, simplemente lo comenta. En el caso de la operación de la suma y la resta, pues vamos a tener el elemento neutro como 0 a la suma y al elemento neutro a la multiplicación como el 1. ¿Por qué? Todo número multiplicado por 1 me da el mismo número. 3 por 1, 3. 1.000.000 por 1, 1.000.000. Pero si me voy a la suma, 3 más 0, 3, 8 millones más 0, pues 8 millones. No altera el resultado. Oiga, maestra, ¿y esto qué o qué? ¿No? Ah, pues quizás ahorita no lo veas tan funcional, pero si tú te acuerdas de esta propiedad, te va a ayudar a resolver muchos problemas porque el 1 es mágico. Cuando estamos multiplicando, dividiendo y también entonces, cuando tú entiendes esta propiedad, puedes hacer muchas cosas sin tener que afectar el resultado, pero llegar a una solución. Ajá. Curioso, dato curioso, pero sí se aplica. Y tan es así que aquí tenemos un ejemplo claro de ello. Aquí, fíjense, en la propiedad inversa me dice la operación contraria. Si sumo, resto. Si multiplico, divido. En el caso de la multiplicación, vean, esta letra A está multiplicándose con una 1 sobre A. Es como si aquí el A tuviera el 1 debajo. ¿Y qué está haciendo? Ah, que este 1 que estaba abajo ahora se va para arriba. Y esta A que estaba abajo, ah, caray, ahora se va para arriba también.
¿ok? Entonces, esto es lo que maneja la propiedad inversa en la multiplicación. Y si yo multiplico esto directamente, recuerda que la multiplicación es directa. A por 1 me va a dar 1A y 1 por A pues me va a quedar 1A. Al final, 1 entre 1 me queda 1. Por eso es que el resultado como valor, en este caso, dar el elemento, en este caso es el número 1. Voy de este lado, ¿ok? En cuanto a lo que es la suma, ¿verdad? El elemento neutro, en este caso, para que me dé el elemento neutro, va a ser la operación contraria, signo menos, vean. Con el signo menos, yo genero el cero. Entonces, sumo, operación contraria, resta. De nueva cuenta, multiplico, operación contraria, la división. Muy bien. Vamos con otra propiedad que es la propiedad distributiva. En la propiedad distributiva, ¿qué voy a aprender? Que voy a estar mezclando, fíjense, a la multiplicación, pero también voy a estar mezclando, ¿ok? Entonces, en este caso, quiero que seamos observadores, vean cómo está estructurada, ay, perdón, cómo está estructurada esta parte. ¿Qué me da a entender? Que prácticamente está multiplicando A por B y también está multiplicando A por C, A por C y está multiplicando A por B. ¿Ya lo viste? Hay que recordar y tengo que hacer hincapié. Ya a partir de ahora, la letra X no es multiplicar porque la puedes confundir con alguna letra dentro del álgebra. Entonces, a partir de ahora, recuerda, para expresar multiplicación, o bien lo pones entre paréntesis o utilizas este puntito. Ese puntito que está ahí indica multiplicación, chicos, ¿vale? Cuando son letras, pues entre ellas no hay mucha diferencia, ¿ok? Cuando las letras están juntas, se entiende que se multiplican. Si las voy a sumar, sí le pongo un signo más. Si las voy a restar, le pongo un signo menos. Si las voy a dividir, le pongo una diagonal. Pero cuando las voy a multiplicar, no es necesario poner ningún otro signo en letras. Con los números, obviamente, sí lo tenemos que hacer, porque si no, nos quedaría un número junto y se interpretaría que es una cifra, ¿ok? Entonces, una vez dicho esto, fíjate, tengo AB y tengo AC. A, ¿qué están haciendo? Están realizando o están llevando a cabo una operación de suma. Ay, 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 aquí está. Entonces, fíjate, aquí está también. Dice, esa multiplicación lo represento también como suma. Por eso se le llama propiedad distributiva. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya entendimos esto, no queda de otra, chicos, más que practicarlo. Yo te sugiero que hagas la actividad que está como en la carpeta, perdón, de recurso obligatorio, en donde lo único que tienes que hacer es reemplazar el valor de A y el valor de B. ¿Para qué? Para que obtengas resultados. Tú simplemente sigue la fórmula como lo hicimos ahorita y te vas a dar cuenta que es muy fácil entender las propiedades, ¿vale? De todos modos, aquí está el PDF en el cual viene lo que yo también con un video explicativo en la carpeta de también vienen otro tipo de ejemplos donde te van a ayudar a entender un poquito más si no fui muy explícita, ¿vale? Ya poniendo más numeritos en cada una de las propiedades para que te sea más fácil entender. De todos modos, bueno, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Muchas gracias por la atención, ¿ok? Cualquier duda, saben que estoy a la orden. A partir de aquí ya puedes recurrir a tus carpetas de recursos complementarios y recursos obligatorios. Por favor, cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, estoy atenta y estoy pendiente, ¿vale? Excelente tarde, nos vemos en la siguiente clase.